En 2012, Jennifer Brea tenía 28 años. Estaba estudiando un doctorado en Harvard y en breves iba a casarse con el amor de su vida. Todo era perfecto, hasta que una fiebre extraña y desconocida la tumbó y la dejó postrada en la cama. Todo le dolía constantemente y no sabía el porqué, pero ni iba a dejarse dar por vencida. Decidida vivir, ella y Omar, su marido, comenzaron a buscar respuesta a la rara enfermedad. Día a día, Jennifer y Omar fueron descubriendo una enfermedad oculta, escondida, pero muy real: el síndrome de fatiga crónica. Es una dolencia muy real, compleja y multisistémica que ataca al sistema neuroinmune, al endocrino y al metabólico. Se manifiesta como un cansancio constante central del cerebro o periférico de los músculos, y como un dolor crónico que en muchos casos impide a los afectados llevar una vida normal. Unrest, que traducida como agotada, sigue a 4 de estas personas y a sus familiares en su lucha contra la fatiga crónica. A través de estos luchadores se repasa la historia, mitos y ciencia de la enfermedad, pero por encima de todo, un mosaico de superación personal a la vez impactante y elocuente. Durante 4 años, Jennifer reunió un equipo y se lanzó a explorar esta enfermedad. Aunque durante la mayor parte del tiempo no pudo salir de su cama, las entrevistas del documental las realizó vía Skype, dirigiendo desde su casa a otros productores y equipos que estaban en el terreno. A ellos se les suman los testimonios autograbados por Jennifer durante diferentes momentos del día. Ahora, hablando de la antropología del dolor, básicamente estudia cómo las diferentes sociedades y culturas a lo largo del mundo perciben, experimentan y responden el fenómeno del sufrimiento físico de manera muy diversas. El punto de la clave es que el dolor no es solo un hecho biológico y universal, sino que está profundamente moldeado por lentes socioculturales particulares de cada grupo humano. Las creencias, valores, prácticas, rituales y normas compartidas dentro de una cultura específica determinan en gran medida cómo sus miembros interpretan e interpretarán las sensaciones del dolor. Por ejemplo, algunas culturas fomentan la expresión abierta y casi dramática del sufrimiento como forma de ganar apoyo social. Otras, en cambio, valoran la represión estoica de las emociones ante el dolor como muestra de fortaleza. Desde muy pequeños, en nuestros hogares y comunidades, vamos incorporando estas coordenadas educativas sobre cómo reaccionar apropiadamente ante las molestias físicas, a nuestros llantos cuando nos lastimamos de niños, y esto configura un umbral de tolerancia diferente que nos hubieran ignorado. En resumen, la antropología del dolor argumenta de lejos ser un fenómeno puramente biológico. El sufrimiento físico es una experiencia corporal, sociocultural arraigados a los dolores que pueden ser los mismos. Pero la gama de respuestas emocionales, conductales y simbólicas que suscitan varían enormemente según el trastorno cultural de los individuos. Cuando vi Unrest, me impactó profundamente la forma tan cruda y real en que retrata las vidas de estos pacientes, luchando contra el agobiante síndrome de fatiga crónica. Sus dolores constantes, la fatiga paralizante, la incomprensión de los demás, las dificultades para simplemente salir de la cama, me hizo replantar lo afortunado que soy por tener una buena salud. Pero además de la obvia dimensión física y médica de su condición, algo que me llamó la atención es lo diferentes que eran las experiencias individuales de estos pacientes. Unos parecían más abiertos a expresar su sufrimiento, buscaban apoyo emocional cercano, se desahogaban, mientras que otros actuaban más reservados, como contenido sus emociones, haciéndose los fuertes ante el dolor. Fue entonces cuando las ideas del archivo sobre la antropología del dolor empezaron a tener sentido para mí, en esta relación a que tuve viendo Unrest. La antropología del dolor explica que no hay una sola forma universal de experimentar y responder al dolor, sino que esto varía enormemente según los lentes socioculturales de cada quien. Por ejemplo, el archivo mostraba cómo ciertas culturas fomentan la expresión abierta y casi dramática del sufrimiento como una forma de ganarse la compasión y el apoyo de los demás. En cambio, otras culturas valoran la represión de las emociones y el aguantar el dolor con entereza como muestra de fortaleza. Al ver Unrest a la luz de estos conceptos, me di cuenta de que los pacientes no estaban simplemente padeciendo de los síntomas biológicos de una misma enfermedad. Sus realidades subjetivas del sufrimiento estaban profundamente teñidas por los lentes socioculturales a través de los cuales fueron enseñados a interpretar y responder el dolor desde la infancia. Algunos venían de trasfondos donde se espera que los hombres se hagan fuertes y no se quejen. Así que su instinto era aparentar entereza y no exteriorizar tanto sus malestares.
mientras que otros pacientes quizás provenían de contextos donde se alienta la expresión franca de las emociones y la búsqueda de compasión cuando uno sufre. La antropología del dolor también mostraba ejemplos de cómo desde pequeños, en nuestros hogares, vamos incorporando actitudes hacia el dolor mediante las respuestas de nuestros padres y familiares cuando nos lastimamos. Una madre sobreprotectora que acude al mínimo quejido enseña una cosa, mientras que un padre ausente ignora los llantos del niño, enseña otra muy distinta. Así, al ver los variados comportamientos de los pacientes en Unrest, las ideas del archivo sobre cómo las coordenadas educativas desde la niñez configuran nuestros umbrales de la tolerancia y formas de manifestar el dolor, todo esto empezó a cobrar sentido. Las distintas reacciones estaban enraizadas en los guiones socioculturales incorporados durante años. En el fondo, aunque el síndrome de fatiga crónica es una condición física, la experiencia subjetiva del sufrimiento que conlleva no puede separarse de los significados simbólicos y valoraciones que cada cultura le asignan al dolor y a su expresión. El documental, al mostrar pacientes de diferentes edades, géneros, etnias y trastornos culturales, revela cómo el sufrimiento es vivido y actuado de maneras plurales, más allá de los aspectos puramente biológicos compartidos. Unos se desahogan emocionalmente, otros se muerden el labio estoicamente, unos buscan inalcanzablemente apoyo social, otros prefieren retraerse. Lo que la antropología nos enseña es que lejos de ser una experiencia universal, el dolor es un fenómeno cargado de dimensiones socioculturales que le imprimen significados y normas muy particulares en cada contexto humano. Por eso, Unrest no es solo un vistazo crudo de una enfermedad devastadora, sino también un recordatorio vivido de que el sufrimiento está profundamente entretejido con los hilos simbólicos que conforman nuestros mundos culturales.